Continuamos con el apartado 5 y ahora nos pasamos a la muestra de heces. Entonces, las heces son un residuo sólido procedente de la digestión de los alimentos, ¿vale? Los alimentos han entrado por la boca, han pasado por el esófago, se han empezado a digerir en el estómago, se han digerido en el intestino delgado, se han ido absorbiendo a lo largo de todo el intestino delgado y poco a poco lo único que queda dentro del intestino delgado y que es vertido al intestino grueso son los restos de los alimentos que no se han podido digerir. Bueno, pues esos alimentos se van a ir reabsorbiendo en el intestino grueso y ahí entra en acción la flora intestinal que va a descomponer parcialmente los residuos de nuestra alimentación, y con descomponer quiero decir que las bacterias que viven en nuestra flora intestinal se van a alimentar de restos de nuestra alimentación y van a dar unas características a las heces que al final se van a terminar eliminando. Todo lo que ocurre en el intestino grueso es una cuestión de equilibrio de sales y de aguas, de sales minerales y de agua, con lo cual el proceso del intestino grueso forma parte de la homeostasis corporal para mantener unos niveles de hidratación, unos niveles de composición salina. Entonces, conforme os lo he estado contando, nos puede informar de tres cosas. Uno, de problemas digestivos o de normalidad o anormalidad digestiva. Un segundo, de problema de regulación de agua y sales, es decir, de ese equilibrio osmolar que ocurre en el intestino, sobre todo en el grueso, en la parte final del delgado. Y problemas relacionados con los microorganismos de la flora, o sea, es decir, con nuestra flora intestinal y con la proporción de bacterias que viven en nuestro intestino. Como si son un producto habitual, sí hay unas heces normales, ¿vale? Entonces, el olor de las heces normales es familiarmente desagradable, ¿vale? Pero en ocasiones pueden resultar especialmente fétidas, especialmente malolientes. Normalmente tienen que ver con la dieta, pero a veces puede ser señales de algún tipo de infección o de algún tipo de malabsorción o de alguna desproporcionalidad en la flora, con lo cual, bueno, pues este familiarmente desagradable es el que hay que un poco entender, ¿vale? Bueno, es algo muy poco concreto, pero lo suficiente como para poder iniciar una sospecha. El color de las heces se debe a la descomposición bacteriana de los pigmentos biliares. El hígado produce una serie de pigmentos, algunos tienen una función digestiva, pero normalmente son productos de desecho, como la bilirrubina, que es un producto de desecho del metabolismo de la hemoglobina, cuando se reciclan los glóbulos rojos, y cuando esos pigmentos biliares terminan en las heces, las bacterias los descomponen y le dan una coloración, ¿vale?, característica marrón normal. El color café, que es el color habitual de las heces, este primer apartado, ¿vale?, que es el indicativo de normalidad. Puede ser más clara, puede ser más oscura en función de la alimentación, en función de la hidratación, pero bueno, pues un color marrón normal. Pueden ser verdes procedente de una alimentación muy rica en verduras. A ver, verde no se va a ver como el césped, ¿vale?, sino verdosas. Entonces, claro, si una alimentación con mucha clorofila, con mucho vegetal de hoja verde, pues obviamente va a haber mucha clorofila y va a haber una coloración. También algunos fármacos también son características de la primera semana de vida. Las heces de los bebés, por haber comido líquido amniótico, también tienen una tonalidad verdosa, muy característica además si las habéis visto. Pero también pueden ser indicadores de intolerancias alimentarias, de obstrucciones biliares o de tránsitos intestinales rápidos. Con lo cual, bueno, pues unas heces verdes son una primera señal de que algo puede estar ocurriendo de forma anormal. También pueden ser amarillentas. Cuando son amarillentas a veces es por un exceso de grasas en las heces, que puede ser por una cuestión de un día de alimentación, ¿vale?, que puede ocurrir, pero también puede ser por una cuestión de mala absorción de las grasas, o por problemas hepáticos, o por reflujo gástrico, o por cálculos biliares, o por algunas infecciones, o por celiaquismo. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Unas heces amarillas son sospechosas y nos van a hacer analizar en profundidad.
rojas puede ser por alimentación, pero también por presencia de sangre sin digerir, es decir, sangre producida, el sangrado después del estómago. Si ocurre en el estómago, la sangre se va a coagular y va a ser marrón, ¿vale? Va a ser negra. Entonces, las heces con rojas o rojizas o con restos de sangre es sangre sin digerir procedente de lesiones de la parte baja del sistema digestivo. Si son negras, puede ser debido a alimentos ricos en hierro, como por ejemplo el hígado, o suplementos de hierro, ¿vale? Cuando se está embarazada, dar un suplemento vitamínico que contiene hierro, pues bueno, pues la sangre va a ser más negruzca. Pero también puede ser por un sangrado previo al estómago, ¿vale? Por la parte superior del tracto digestivo, como por ejemplo el esófago, una úlcera del esófago, una úlcera gástrica, ¿vale? Va a producir un sangrado que se va a digerir y entonces va a terminar tiñendo de negro las heces. También puede haber heces blancas, ¿vale? Derivada del consumo de algunos fármacos, pero también a obstrucciones, a falta de bilis, a problemas hepáticos o pancreáticos. Y también debido a algún problema ganglionar o de algún tipo de tumor. Cuando se sale de café, puede ser producidas por algún tipo de enfermedad. Aquí las tenéis un poco representadas de broma, ¿vale? Tenemos la mosca en las heces normales, en las marroncitas, y las verdes, amarillas, negras, blancas y rojas. Bueno, pues un resumen breve de las diapositivas anteriores. Volvemos a lo mismo, a la forma, a la consistencia, ¿vale? La escala de Bristol es una escala gráfica descriptiva de heces normales en cuanto a forma, ¿vale? Entonces tenemos dentro de la escala de Bristol, que es esta o esta, ¿vale? El tipo 3 y 4, ¿vale? Que son lo que se llaman heces normales, que son con forma de salchicha, forma de morcilla, como pone en la encuesta, en la escala, más o menos lisa, más o menos blanda, más o menos agrietada, ¿vale? Si tiende a un poco más dura, sería tipo 3, si tiende a un poco más blanda, sería tipo 4. Los tipos 1 y 2 indican estreñimiento, los tipos 5, 6 y 7 indican diarrea, ¿vale? Normalmente hablamos de unas heces estructuradas, o unas heces ultraduras, o unas heces que se van desestructurando y terminan siendo acuosas. Entonces tenemos caca de oveja, ¿vale? Bolas, salchicha que está formada por fragmentos, la normal más blanda, trozos de masa pastosa, ¿vale? que se defecan fácilmente, se va haciendo cada vez más difusa, más irregular, hasta que termina siendo completamente acuosa. Y hablamos de la tipo 4, que es la estándar, la tipo 3, que es, ¿vale? La 1 y la 2, que ya se ve que son fragmentos, y la 5, 6 y 7, que se desestructuran hacia lo líquido en vez de hacia lo duro. En cuanto a la frecuencia y la variación, es muy variable, depende un montón de la alimentación, depende un montón de la persona, depende un montón de la edad. Pero oscila, fijaros, lo que se considera normalidad entre 3 diarias y 3 semanales. Entonces, cuanto más frecuente tiende a ser más líquida y cuanto más infrecuente tiende a ser más dura, ¿vale? Entonces, dentro de ese amplio abanico de la normalidad, baja la frecuencia y son más duras, pues indican un estreñimiento y tienden a ser más tipo 1 y tipo 2 cuando hay sedentarismo, dieta pobre en fibra, poco consumo de agua, estrés, intervenciones quirúrgicas y como siempre ciertos medicamentos, y tienden a ser frecuentes, más líquidas, más diarreicas, cuando hay infecciones, enfermedades digestivas, mala absorción, colon irritable, celiaquía, enfermedad de Crohn, ¿vale? O bueno, también consumo de muchísima fibra o consumo de muchísimo tal. Pero cuando nos vamos a lo anormal por un lado o a lo anormal por el otro, ¿vale? Empezamos a encontrar este tipo de razones. En cuanto a la composición, normalmente las heces tienen que tener un contenido muy bajo en nutrientes. O sea, todos los nutrientes nosotros los hemos debido aprovechar
después de la digestión gástrica y la digestión duodenal en la absorción, y no se le debe escapar prácticamente nada a nuestro intestino, y lo poco que queda que nosotros no podemos absorber lo tienen que metabolizar las bacterias, es decir, que en las heces quede algo aprovechable es muy raro, o queda aprovechable en muy poca cantidad. Entonces, más de 7 gramos de grasa al día se llama esteatorrea, y son unas heces brillantes, arcillosas, pegajosas, y indican normalmente una patología digestiva, una mala absorción de grasas o un exceso en las grasas. Cuando las heces llaman heces fermentadas es porque hay presencia de almidón en exceso, son heces voluminosas, esponjosas, fermentadas por las bacterias intestinales, y también indican si ha llegado tanto almidón a las heces, va a haber o un exceso de almidón en la alimentación o una mala absorción intestinal. Cuando hay una presencia excesiva de moco, suele hacer referencia a algún problema normalmente ya intestinal, como una colitis ulcerosa o neoplasias de colon, y obviamente si hay presencia de parásitos o de huevos de parásitos, pues indica algún tipo de infestación, normalmente por cestodos o nematodos o algún otro tipo de gusano plano de los que vimos en el tema 1. ¿Cómo se recoge una muestra de heces? Si el paciente puede defecar con normalidad, simplemente se le indica que recoja, ¿vale? Con una cucharilla, ¿vale? Como estas de aquí, estos botes con cucharita, con tapón cucharita, ¿vale? Pues se coge una muestra de heces, ¿vale? Y se transfiere al contenedor. Hay que indicar al paciente que si veo que las heces tienen distintas zonas, con distintas coloraciones o con distintas, que tenga pus o que tenga sangre o que tenga algo así, bueno, pues que debe recoger un poco proporcionalmente de todo, ¿vale? No solo de lo malo, pero no debe evitar lo malo, sino que tiene que hacer una especie de resumen de las heces. Si el paciente no puede defecar con normalidad, bueno, pues se utiliza un hisopo rectal, ¿vale? Un hisopo, un bastoncillo largo que se introduce por el ano, se rota, se recoge una muestra y se transporta en un medio de transporte Kiri Blair, que son estos botes que tienen debajo una sustancia que ya va a producir un cultivo. En cuanto al volumen y recogida y cantidad de muestras, bueno, en condiciones normales una sola muestra, pero si se buscan parásitos 3 días seguidos, ¿vale? Para 3 muestras seguidas, cuando las heces son pastosas con 2-4 gramos es suficiente, y cuando son líquidas se miden mililitros y hacen falta unos 10 mililitros. 2 horas temperatura ambiente, 2-8 grados sin superar las 24 horas si se puede refrigerar. Y para cultivos concretos de búsqueda de elementos concretos hay especificaciones especiales. Pues para buscar tal bacteria, pues no meter en tal temperatura, o si tal temperatura, o tantas horas, o tantas. Nosotros esas son cosas muy concretas para situaciones específicas.